buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda jornada de investigación y productividad académica programada por la Dirección de Investigación. Damos la recepción a todos los investigadores interesados en conversar hoy día con nosotros. Tenemos dos importantes invitados que hemos seleccionado de aquellos investigadores con mayor productividad dentro de nuestra universidad para conversar respecto de sus experiencias, de su trayectoria investigativa, de los desafíos, de los problemas, las necesidades que tiene la construcción de esta importante carrera investigativa. Estamos hoy día con Esteban Aedo del Departamento de Educación Física y con Cristian Villagra del Departamento de Entomología. Más tarde en la reunión es posible que pueda acceder a la conversación con nosotros también Jorge Pinochet del Departamento de Física. Todos ellos con una interesante trayectoria en el área de la productividad académica y la investigación en sus especialidades, que quieren transmitir sus experiencias y quieren conversar con ustedes. Así que doy la bienvenida, Nélida, a nuestros invitados para que se inicie la conversación de hoy. Muchas gracias, directora. Bienvenidos a todas y todos. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada para poder compartir después este conversatorio. Vamos a tener un pequeño espacio de presentación con ambos académicos y luego más a tener un espacio para ir con preguntas dirigidas. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Esteban Aedo, académico del Departamento de Educación Física. Y Esteban, podemos... Ya, perfecto. Muchas gracias, Nélida, muchas gracias, Beatriz, por la invitación, y a los colegas también. Voy a intentar compartir. Acá sí. Ahí me parece que ya estoy ok. Bueno, primero que todo agradecer a la Dirección de Investigación por la invitación y estas jornadas que sé que son importantes para que podamos seguir creciendo como universidad en este campo, en base a la productividad en el día de hoy, que es lo que nos compete. Bueno, me voy a presentar inicialmente. Yo soy profesor del Departamento de Educación Física, soy exalumno de la universidad. De hecho, hice mi doctorado en la universidad. Tengo trabajo en la universidad, es decir, llevo aproximadamente, calculaba el otro día que hablábamos con Beatriz, como 20 años en la universidad, así que he visto todo el proceso y he sido profesor honorario, a contrata, honorario contrata, así que también conozco la universidad y a los funcionarios desde muy joven, desde mis 19, 20 años aproximadamente. Y un poco para contextualizar eso, yo pertenezco al área de ciencias del deporte, ¿ya? O medicina del deporte, que es un área nueva en general en el área de la ciencia, y que el país ha ido creciendo en cierta medida. Hoy en día tenemos un Ministerio del Deporte y se van a enviar las políticas públicas de investigación en ciencias del deporte en este año, el próximo ya más tardar. Tenemos unos Juegos Panamericanos a 2 años, que es la segunda fiesta más importante del mundo del deporte. Ya después de un Juego Olímpico, lo único que le queda organizar a un país, o antes de un Juego Olímpico, es un Juego Panamericano. De hecho, es más importante que cualquier juego asiático, europeo o Champions League, o lo que la gente pueda entender por aquello. Y todo ese desarrollo donde se pone en la práctica las ciencias del deporte para elevar el rendimiento humano, es esa puesta en escena. Y desde cada país que organiza estos eventos regularmente siempre quedan elementos que hacen que la ciencia del deporte crezca aún más en ese país. Entonces, regularmente no es un área en los inicios muy bien vista por el resto de la ciencia, porque obviamente podríamos considerarnos, y yo me considero quizás de un nivel un poco de menos trayectoria en relación a lo que sería la física, la química o la biología pura, pero tenemos esta mezcla de las distintas aristas, ¿ya? Y en base a lo que me invitaron el día de hoy, como leen ahí, yo estudié aquí en la universidad en el físico, después me gané unas becas de formación inicial docente,
en el año 2004 me parece, fue por ahí. No era mucho dinero, pero con ese dinero, más algo que yo tenía, más lo que vendí, me fui a Cuba a descubrir por qué los cubanos le iba tan bien en el deporte, siendo una población de 9 millones de habitantes. Y ahí me dediqué a estudiar durante un periodo, luego volví y hice el doctorado que habilitó la UMSS en Ciencia de la Motricidad Humana con un consorcio de universidades portuguesas y españolas. Y después ya me hice algunas amistades en algunos congresos con algunos colegas de Brasil y de ahí me fui a hacer un postdoctorado en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Belo Horizonte, y actualmente estoy en pleno proceso del otro que está, el último, que es en el BiFit, que son los ajustes de bicicleta que se le hacen a los distintos deportistas de élite. A la gente hoy en día podrán ver que el deporte es un boom. Si se fijan, las bicicletas están agotadas. Toda la gente quiere hacer deporte, quiere andar en bicicleta, pero no sabe cómo hacerlo ni lo riesgoso que puede ser de pronto hacerlo. Solo para ponerlo en ejemplo, un deportista olímpico diariamente entrena entre 60 y 100 kilómetros diarios de bicicleta, y la gente que de pronto reparte comida en Uber anda más de 100 kilómetros al día. Entonces eso obviamente les va a pasar la cuenta en algún momento. Pero claro, no es un área muy conocida. Bueno, en general lo que me invitaron hoy, y para no extenderme mucho porque no soy mucho de hablar de esto, y me cuesta bastante, siempre hablábamos de las decisiones clave a la hora de la escritura, y regularmente fui avanzando en distintos elementos que yo traté de transcribir en esta pequeña diapo sobre la escritura, ¿ya? Y lo que a mí me ha resultado, no quiero decir que le resulte a todo el mundo, ¿ya? Pero sí lo que me ha resultado para aumentar mi productividad en cuanto a la cantidad de artículos o abstract de congreso, etc. Lo primero que me di cuenta fue que regularmente uno leía los títulos de los otros artículos y siempre hoy en día los títulos tienen que ser de dos caminos, o más cercanos o más desafiantes en cuanto a lo que se venía hablando sobre esa temática, de alguna manera agregando alguna variable, ya agregando alguna forma nueva de analizar los datos. Y en segundo lugar, los aspectos metodológicos son bastante importantes. Yo me doy cuenta con mis estudiantes que ellos en aspectos metodológicos de pronto no son tan potentes, siendo que el currículum que tienen en la carrera debería acreditarlos para aquello, ¿ya? Y mucho de esto, obviamente, yo también me represento en ellos porque estaba sentado en la misma sala y a veces en la misma silla, eh, y me di cuenta que no estaban muy preparados y que yo tampoco estaba muy preparado realmente en lo que era la metodología de la investigación y en mi área específica, que era el aspecto del enfoque cuantitativo, donde tuve que preocuparme por generar propuestas realmente innovadoras o propuestas metodológicas de mucho poder. Y el otro aspecto importante era que yo describiera de muy buena manera cómo yo controlaba las variables independientes, que no fuera algo muy subjetivo y que tampoco fuera algo que porque se había hecho muchos artículos era bueno, ¿ya? De pronto ir al origen de esos artículos que se citan durante 5 o 7 años, de que ocuparon una escala de valoración o ocuparon una forma de medir la variable independiente, y cuando uno va al origen, a veces ni siquiera ese instrumento medía aquello, y se fue tergiversando en el tiempo. Entonces de pronto ir a ese origen. A otro aspecto importante en la parte metodológica son las variables de control. Yo creo que esto fue yo lo sabía, lo entendía, pero hasta que no lo comencé a aplicar de muy buena manera, es decir, el tener variables de control, muchas veces algunos investigadores no lo consideran necesario porque la temática es exploratoria, es novedosa o solo descriptiva, pero las variables de control te permiten algo que es lo que voy a hablar al final de esta diapo, ¿ya? Las variables de control te permiten saber en cierta medida por qué cambian esos valores de la variable dependiente a través de la variable independiente y qué es lo que deberías tú discutir finalmente. Entonces, si ustedes me preguntan de todo lo que he hablado hasta ahora, creo que el prestarle atención a la propuesta que yo hago de intervención y a las variables de control son relevantes, son de los aspectos más relevantes. Otro aspecto importante que logré como comprender es proponer análisis novedosos de los datos
o a veces que estén en conjunto con los tradicionales. Por ejemplo, todos conocemos los análisis de hipótesis nula, y esos análisis de hipótesis nula, claro, todos manejamos los test, etcétera, para hacer esos análisis, pero también han ido apareciendo en el tiempo nuevas formas de analizar los datos que le dan otro enfoque. Generalmente los de hipótesis nula tienen una solución investigativa. Te están diciendo que para la ciencia posiblemente funciona o no funciona. Pero, por ejemplo, lo último que he estado indagando es la inferencia basada en magnitudes, que tiene una aplicación práctica, es decir, que los cambios que ocurren de esa variable no son producto del error de la medición, y que además esos resultados son aplicables en la práctica de pronto educativa, de prescripción del entrenamiento, del ejercicio, de la evaluación. A diferencia del otro, no es que yo escoja uno u otro, yo puedo hacer los dos. Pero aquí empiezan las dicotomías de que algunas revistas no aceptan todavía la inferencia basada en magnitudes y otras sí. Entonces también uno ahí debería hacer esa revisión de si la revista a la cual yo estoy apuntando acepta la forma en que yo analice los datos. Y si voy a arriesgarme o me la voy a jugar por enviarlo a esa revista sabiendo posiblemente que me van a rechazar porque para los revisores de esa revista y el editor aún no es una forma válida de analizar los datos. Y por otra parte, la discusión, ¿ya? Y aquí es donde yo creo que todo investigador debe tomarse una pausa, ¿ya? Una semana sin mirar el artículo, parar, ir a la playa, hacer ejercicio, salir a pedalear, quedarse en la casa hoy en día pareciera ser que no es una alternativa obligatoria, pero buscar otra forma, hacer una pausa. Todos llegamos cansados a esta parte. Todos llegamos muy cansados a la discusión y comenzarla de manera rápida y enseguida de pronto puede ser perjudicial. Y ahí lo primero es que yo tenga muy claro cómo voy a ordenar esta discusión, cuál va a ser el orden de los párrafos. Si yo me fuera a una discusión regular, claramente yo haría un párrafo de una justificativa con el propósito del estudio, después haría otro párrafo quizás de un análisis crítico de los principales resultados que tengo, ya, pero de manera crítica, y para criticarlos muchas veces es ese punto donde me sirven estas variables de control, que otros estudios que yo converso no las tienen, o las tienen medidas de otra manera. Y eso me hace posiblemente que mis resultados sean distintos a los de otro trabajo, y también tengan un mayor valor. Y luego, bueno, lo que sigue, hacer conversar a mis resultados con otros estudios, explicar las limitaciones de mi trabajo. ¿Ya? Eso es importante, todo trabajo tiene limitaciones, todo, aunque sea muy perfecto, todo trabajo tiene sus limitaciones y es muy bueno que se puedan reconocer. Y por último, las proyecciones, en caso de que las revistas no tengan apartados específicos. Eso es como en general de la escritura, ¿ya? Y al final, regularmente ya como uno tiene una línea de trabajo, una temática, yo regularmente la introducción la hago al final, hago una especie de punteo al inicio, pero al final ya vuelvo a meterme en la introducción para hacer un círculo virtuoso entre todas las fases del artículo. En general, si yo tuviera que también hablar un poco de la selección de revistas, acá tenemos algunos de los equipos que ocupamos nosotros, que son sistemas de captura, ¿ya? Ahí ven todo cableado, por acá pasan los deportistas, en este caso corriendo, saltando, haciendo otra cosa. Ahí tenemos otro científico que trabaja con nosotros, ¿ya? Lo primero es, de mi área de especialidad, es conocer el orden jerárquico de las revistas. A mí eso me sirvió mucho porque en algunas universidades la gente de biblioteca todos los años hace una clasificación de las revistas por las líneas de los investigadores y se la envían a los investigadores diciéndole cuánto es el factor de impacto que tiene cada revista y cuáles son las áreas que más ha publicado esa revista. Y eso nos ahorra también un montón de tiempo en buscar revistas y cómo han ido mutando de pronto en los artículos que están trabajando que más les interesan. Lo segundo que muchas veces realizo es apunto una revista ideal. Así, yo quiero, esa es mi revista, ¿ya? Y ojalá que esté dentro del primer tercio de Scopus, WOS o alguna indexación que me interese. Y regularmente todos sabemos que hoy en día muchas revistas hacen que nosotros propongamos a algunos revisores, ¿ya? Que nosotros digamos, bueno, yo propongo a estos revisores y también yo puedo vetar a otros revisores. Eso es muy común en mi área.
y siempre trato de buscar revisores de muy alto nivel en esa temática, ¿ya? Donde a veces el artículo lo aprueban, generalmente no ocurre así de simple, y siempre lo aprueban con modificaciones o lo rechazan. Y cuando lo rechazan, esos comentarios que son muy buenos, de gente que también es de esta temática, los tomo para reenviarlo a la revista y en caso contrario para modificar y ver lo que me proponen y poder cambiarlo para otra revista. Entonces aprovecho esa instancia de feedback de la ciencia que es muy buena para seguir en esa instancia de la revista o cambiarme a otro nivel. Y muchas veces yo me pasa que tengo problemáticas muy específicas. Por ejemplo, hoy en día tengo la problemática de los deportistas de los Juegos Olímpicos. Como ustedes muy bien saben, tenemos aproximadamente, son 50 deportistas los que van a los Juegos Olímpicos, no son más que eso. Entonces tenemos un deportista en un deporte, en una especialidad. Y hoy en día las revistas en mi área, siempre que hay Juegos Olímpicos, sacan números especiales. Entonces yo sé que ese número va a pasar, entonces trato de hacer un seguimiento durante un año previo, porque sé que eso va a aparecer en algún momento, y enviarlo a ese número especial. Cuando la temática es muy particular, un estudio de caso, es principalmente lo que hago. Y bueno, también está lo que no anoté acá, que es el tema económico, que es el fee que cobran las revistas, y que hoy en día de pronto estamos un poco al debe en algunos aspectos como universidad en ese punto para apoyar a los investigadores. A veces uno se atrasa solamente porque tiene que pagar el fee, que a veces no es bajo, estamos hablando de 1.500, 2.000 dólares o francos suizos, que no es que yo vaya al banco, los desembolse y está. ¿Ya? Y ahí creo que hay un tema que hay que conversar y dialogar. Y por último, para que conversemos la verdad, esta es una visión personal, ¿ya? La vida académica no es solo docencia y gestión académica, ¿ya? Entonces, claro, si uno en nuestra universidad solo hace clases, o sea, lo que más importa pareciera hacer es hacer clases. Y a veces uno puede tener toda la jornada solo haciendo clases, ¿ya? Y lo otro que me pasó mucho es que traté de evitar de llenarme de reuniones masivas y poco concretas, donde a veces estábamos 4 horas en el departamento dialogando sobre una temática muy importante, donde habían 25 colegas, y sentía que no llegábamos a nada, absolutamente a ni un punto concreto, y ahí conversé con la directora de mi departamento y le pedí un poco ausentarme de eso porque, para ser bien honesto, yo sentía que perdía el tiempo muchas veces. Pero en eso quiero ser súper transparente. Y ella lo entendió. Y lo otro que me sirvió mucho es, de pronto, de los instrumentos que manejamos, convertirnos en expertos en esos instrumentos y en las variables, comprenderlos muy bien, cómo funcionan, que es una parte muy técnica muchas veces. Y también lo que me sirvió mucho en los últimos 3 años fue tener un estudiante, un colega, en el que yo pueda colaborar en su formación. Siempre, pero eran llamados masivos, pero la verdad que no, porque uno tenía esa capacidad de identificar al estudiante que decía, él es distinto al resto de los estudiantes, tiene algo que tiene una sed interna que lo va a llevar a tener sacrificios más allá de los que alguien podía tolerar muchas veces, por esto, y que la apasione. Y lo que me pasó regularmente hasta hoy es que desde que comencé pasaron 5 años hasta que uno realmente ya empiezan a valorar el trabajo que uno ha hecho. Bueno, y en términos más concretos, agradecerle a todas estas personas que yo creo que son las que más colaboraron en mi formación, en distintas áreas, en distintos aspectos y en distintos puntos de la vida. Así que eso creo que sería por mi parte, para dejar a Cristian. Muchas gracias, Esteban. Importante trayectoria y el sello de nuestra casa de estudio está marcado en toda la trayectoria formativa y profesional de Esteban, como pudimos ver en su currículum. Vamos a profundizar luego en la conversación con él, pero ahora vamos a tener un espacio para conversar con Cristian Villagra y nos cuente su experiencia. Muchas gracias. Felicitar que se aproveche el tiempo que tenemos para estar en esta cuarentena que estamos, para poder conversar en esta plataforma virtual. Felicitar a los organizadores y a los participantes, y también, aprovechando que ya Esteban presentó,
También destacar lo que él señalaba respecto a que a este como ser capaces de atreverse a hacer cosas nuevas que él está haciendo. Yo lo felicito por eso, y que no sienta como que su interdisciplina o disciplina emergente que está haciendo va a ser menos valorable que la física o que la química o otras ciencias que se consideran ciencias duras. En el fondo son todas investigaciones, y yo encuentro que está muy sorprendente lo que está haciendo, así que lo felicito también. Yo lo que les quiero presentar también son a nuestro organismo que nosotros trabajamos, que son los insectos. Y acá, por ejemplo, tenemos, miren bien acá, unas cucarachitas que son las blásticas dubia, que son unas cucarachitas que son de la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay, que son bien interesantes porque, bueno, están aquí en Chile porque la gente que tiene estas cosas de lagarto la usa para alimentar a los lagartos, pero lo que es muy triste porque se las comen a los pobres. Pero las cucarachas y otros insectos como las abejas tienen uno de los cerebros de insectos, porque ustedes saben que los insectos, como son animales, tienen cerebros más complejos, tienen un montón de circunvalaciones, como complejidades estructurales de su sistema nervioso que son súper interesantes para la gente que trabaja en neurobiología, pero eso nos está también diciendo que son animales capaces de hacer muchos comportamientos, de expresar diferentes conductas, como conductas de aprendizaje, que es una de las temáticas de la universidad, el tema del aprendizaje, y conductas sociales o pseudosociales que se están estudiando ahora muy fuertemente, no solo en la entomología, sino que en la aplicación de esto, que es lo que vamos a ver ahora, es lo que les voy a presentar. Entonces por eso les quise mostrar mis bichitos, espero que no lo hayan asustado. Voy a compartir pantalla para mostrar lo que tengo acá. Déjenme aquí ver. A partir de aquí. Vamos a ver si me resulta la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la primera diapositiva? Ya. Entonces, lo que yo trabajo principalmente es un área que es una interfase entre los aspectos neurológicos y de la ecología, que es estudiar, tratar de entender el trasfondo ambiental de las conductas de los animales, y con un enfoque que es integrativo, de biología integrativa, o de una aproximación no reduccionista de entender los procesos biológicos, que viene de este bonito que tenemos acá, que tiene diferentes colores, que muchas veces cuando en un enfoque reduccionista se entiende la biología, se asume que la herencia, por ejemplo, viene solamente del material genético. Eso es como la herencia, y nosotros heredamos los genes, se parece al papá porque tiene sus genes, o se comporta como la mamá porque tiene los genes de la abuela, no sé. Eso es una forma que debería empezar a cambiarse hacia un conocimiento que integre otros niveles que van emergiendo, justamente como mostraba Esteban, de que existen nuevas fronteras que tienen que avanzar la sociedad y la ciencia también en considerar para poder reflexionar sobre temas complejos como la educación, o como el comportamiento, o como montones de cosas que están pasando. Entonces, la genética es uno de los niveles que va explicando la construcción del proceso de la vida, porque la vida es un proceso dinámico que no es una foto, sino que es una película, ¿va? Que comienza y termina. Entonces, esa dinámica que nosotros tenemos acá está construida por diferentes capas, y las influencias pueden ser genética, epigenética, nerviosa y ambientales, fuertemente ambientales. Y eso va construyendo esta pelotita que va cayendo a través de una historia que nuestra vida va teniendo un devenir que en el fondo nos explica muchas cosas que nos van pasando a través de nuestra historia de vida, o nuestra vida, que es la ontogenia en términos de los conceptos que se usan en biología. Entonces, ese trasfondo, si uno lo piensa en el tema de la educación, o en el tema de la herencia de caracteres, por ejemplo, como la conducta. La conducta en muchas especies, no solamente en nosotros, es heredada por aprendizaje, y heredada porque se transmite, no porque se hereden ciertas secuencias de bases de genes, sino que hay una influencia del otro individuo. Por ejemplo, a través de la educación, la capa conductual que veíamos acá, que hay una capa roja que es la capa conductual, que va explicando los cambios de fenotipo o de comportamiento que tenemos los animales en general. Si se fijan acá, hay un organismo que está construido de estas capitas, que a través de su conducta influye en la conducta de otro. Ese es un profesor, o ese es un padre,
Eso, por ejemplo, acá este podría ser un profesor porque efectivamente está afectándolo por su capa ambiental y por su capa conductual. Entonces, esa complejidad es herencia también, es parte de la herencia, y una herencia que es bien estable. Si uno piensa, los animales nacen en un sistema que está estabilizado. Por ejemplo, una cosa que sería un ejemplo extremo: si una guaguita se desarrolla en órbita, sin gravedad, no va a salir con la estructura de un humano promedio que ha nacido en gravedad, ¿no es cierto? Y los genes son los mismos, entonces efectivamente hay que incorporar estos niveles de influencia ambiental, influencia conductual, influencia nerviosa y epigenética son importantes. Entonces, eso a nosotros desde la entomología nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo se van repitiendo en el fondo se reconstruye conducta o formas de vida de los insectos. Por ejemplo, las libélulas que ponen su huevito siempre en una misma poza o en una misma planta, no está codificado en su genética eso. No está codificado en su genética. Hay una serie de elementos que hacen que los inmaduros aprendan ciertas señales olfativas o visuales, o tienen una experiencia que es transmitida a través de una memoria larval que pasa luego al adulto, o ninfa en este caso de la libélula. Y lo mismo pasa con los insectos sociales. Hay muchas visiones reduccionistas de la sociedad que ocupan a los insectos como modelo de estudio, y asumen que visiones que están muy cercanas también a formas de pensar epistemología o política muy conservadoras, que son deterministas en decir que una persona o un organismo está condenado a ser de tal forma porque tiene esa herencia de tal tipo, ¿no es cierto? Pero la herencia, como les explicaba, tanto en los insectos sociales también como nosotros, depende de muchos niveles de complejidad y de influencia o regulación, ¿no es cierto? Y eso no es una cosa que se me ocurrió a mí, sino que muchos autores han trabajado eso, neurobiólogos, gente que trabaja en comportamiento, y también gente que trabaja desde el punto de vista de los enfoques más ecológicos y de la entomología. Entonces, esto que estamos viendo acá, nosotros podemos usar los insectos como modelo de estudios para algunos de estos casos, tal como muchos estudios de biomedicina ocupan drosófila. Hay profesores que trabajan en drosófila, estudiando, por ejemplo, factores genéticos, factores fisiológicos que influyen en la obesidad, que influyen en el alcoholismo. Y eso después publicado en revistas de biomedicina para ver su influencia o sus consecuencias en el ser humano. Y los modelos de estudios son insectos. Entonces es válido poder tener algún tipo de aproximación hasta cierto punto usando estos bichitos que nos ayudan a entender la complejidad de la conducta y del fenotipo, de la construcción del fenotipo. Y como le estaba ya un poco adelantando, esto tiene una proyección hacia lo que está pasando ahora. Por ejemplo, los niños que están ahora súper estresados y con teleclases, sin capacidad de desplazamiento, con mucho estrés, hay un problema que está ocurriendo ahí, y que tiene que ver con cosas que ya se han estudiado. Por ejemplo, los fenómenos de la epigenética, que tienen que ver con cómo el estrés queda marcado en modificar genes, son capaces de expresarse. No es que se cambie la secuencia genética, sino que se bloquean o se inhiben ciertos sectores de la herencia genética, porque están influenciados por factores epigenéticos que derivan de estrés ambiental. Entonces, eso que se ha demostrado en situaciones de estrés como guerra, hambruna, y situaciones como las pandemias, que son altamente estresantes, podrían también tener un efecto sobre estas capas, que son regulaciones ambientales, que pueden ser familiares, sociales, educacionales, y que van luego influyendo, estas flechitas que van hacia adentro, pueden llegar hasta afectar capas como la epigenética. Eso se ha demostrado. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con un amigo chileno que trabaja en Suecia, y el profesor Daniel Fría, que se acaba de retirar, y muestra justamente cómo podría existir input positivo o negativo, aquí estos dos que dicen acá, del sistema educativo hacia el profesor y hacia el estudiante, y que este input ambiental pudiera tener un efecto en la vida del educado o el educante, y que esto, en el fondo, afecta a la salud de las personas. Y además de afectar la salud, la epigenética o los factores regulados por los fenómenos ambientales pueden también tener un fenómeno de herencia. Esto puede ser heredado. Cuando una persona está estresada, se ha encontrado que si una persona ha sufrido estrés postraumático y se altera su epigenética, esto puede ser heredado a la siguiente generación, existiendo patrones de hipersensibilidad a ciertos estímulos. Eso está súper estudiado. Y también los educadores
a través de su influencia ambiental y conductual sobre los estudiantes, están haciendo una influencia clave en su formación y en su herencia, es que eso es lo que estamos discutiendo acá. Y es súper importante porque a la larga estamos hablando de la evolución humana. Y la evolución del ser humano puede ir para un lado o para otro, según cómo nos damos cuenta que el bienestar de toda la especie humana, y no solamente de los países que pueden hacerlo, sino que el bienestar de toda la especie humana tiene que ser garantizado. Porque si no, en el fondo vamos a tener una especie que va a tender hacia una expresión de un fenotipo que puede ser cada vez más estresado y que eso no puede ser nada bueno, ¿cierto? Entonces eso es como un poco para contarles cómo se relaciona el estudio de los insectos que nosotros hacemos con fenómenos que pueden tener respecto a preguntas que se nos pedían responder en el esquema de la presentación de hoy. De investigación de Chile, después me tocó experiencias trabajando en mi doctorado, y en Estados Unidos, en dos universidades, estuve trabajando como postdoctorante en aspectos de entomología que tienen que ver con la conducta de los insectos y su conducta y su ecología. Y dentro de la experiencia relevante que me ha tocado, además de trabajar haciendo artículos que confunden el producto final de lo que uno hace, me ha tocado en la UNCE y también en Estados Unidos me tocó en una ocasión el tutoriar o dirigir trabajos de estudiantes de pregrado de la UNCE y tesis de magíster de entomología, que los chicos que han formado conmigo ahora están algunos trabajando haciendo su doctorado o eh, dedicándose a la investigación. Y respecto a la investigación, me ha tocado, al proyecto, me ha tocado tener algunos proyectos de iniciación e inserción. También participo como explorador de la National Geographic, o sea, tengo un financiamiento que me apoya de la National Geographic para hacer cierto tipo de investigaciones que Chile lamentablemente no financia, como el descubrir qué biodiversidad tenemos a través de estas investigaciones, que es clave, no lo financia Chile, pero sí, gracias a esta ONG, se puede hacer. Me ha tocado ser evaluador de proyectos Fondesit en los grupos de biología y agronomía. No soy parte de un grupo de estudio, pero sí me ha tocado revisar proyectos de ese tipo y también paper me ha tocado revisar montones, y también participar como editor en las revistas de agronomía. También quiero destacar lo que nosotros hemos hecho con respecto al proyecto Jardín Botánico MUSE, que es algo que ha partido también con el trabajo anterior de la profesora María Cecilia Concha, que ya se jubiló, y nosotros hemos continuado tratando de que la UNCE tenga reconocido sus áreas verdes como jardín botánico, porque sería un plus para la universidad. No hemos tenido mucha receptividad por parte de las autoridades, pero esperamos que se pueda hacer algo al respecto, porque es muy importante rescatar que tenemos un bosque nativo, un mini bosque nativo dentro de la UNCE, y que eso se puede potenciar para la calidad del aire de los estudiantes, y como un espacio que es invaluable incluso para la comuna. Ahí hemos hecho un proyecto que tiene que ver con formar monitores escolares con ayuda de colegas de la Universidad Católica, que son botánicos, que tienen la obligación de repetir este taller en colegio. Entonces, le enseñan a los niños en los colegios municipales a propagar plantas nativas. Eso lo hemos hecho por 4 años ya consecutivos, con mucho éxito. Ha sido una experiencia muy bonita. Respecto a lo que se consulta respecto a las decisiones clave de escritura y qué hacer, bueno, comparto todo lo que señaló Esteban, los consejos, y que pueden para algunas personas también ser adecuados, para otras no. Yo creo que, como él señala también, que no hay un solo camino del investigador como un camino de un samurái, no sé. Es como que cada persona tiene su propia historia. Hay gente que, por ejemplo, parte trabajando o se dedica a un área aplicada o trabaja en otra área más concreta aparte de la investigación y luego retoma investigación. No hay un camino ideal, cada quien puede hacer las cosas como mejor le parezca, como mejor le resulten, pero respecto, por ejemplo, al tema de escritura, tanto de proyectos como artículos, es clave poder estar al día con la literatura. Por eso es muy bueno que tengamos acceso a literatura, tanto los estudiantes como los profesores tengamos acceso a las bases de datos que permiten acceder a los papers. Eso es fundamental. También, en términos de escribir tanto proyectos como paper, ahí está la idea esa del reloj de arena, que es como primero uno partir en la introducción con
de lo general a lo específico y luego enfocarse en lo que uno va a tratar, y luego uno en la discusión puede tanto explicar lo que hizo y discutir la metodología o los pros y los contras de lo que hizo, y luego uno puede derivar al final de la discusión, pelar cable un poco qué podría hacerse a futuro, ¿no es cierto? Que se puede hacer esto, otro, en todo caso. Entonces eso es lo que le llaman reloj de arena, que se puede usar como consejo técnico de cómo hacer lo que uno quiere escribir. Tratar de escribir lo más claramente posible, las frases, no decir frases llenas de coma, obviamente, son cosas de redacción que conviene considerar para tratar de escribir artículos, tratar de ser lo más claro posible, no ocupar demasiado como metáfora. No sé, las ciencias sociales tal vez son distintas de las ciencias naturales en algunos aspectos, pero en caso de las ciencias naturales, lo que nosotros hacemos, tratamos de ser lo más concreto posible en lo que tratamos de escribir. Y en el caso de la lengua extranjera también es muy importante, y eso es algo también que sería importante que la universidad lo considerara, que muchas de las revistas siempre exigen este tema del idioma, aunque uno incluso tenga experiencia internacional, habiendo podido estudiar afuera y tener un inglés más o menos presentable, igual muchas veces se quejan de que no está bien redactado, que mejor que lo mande a una empresa que justamente es de la revista también, porque las revistas son empresas, eso hay que tenerlo claro, y les recomiendo justamente esta empresa que es justamente nuestra editorial también y que cobra cierto monto de plata para revisar los papers. Sería ideal que la universidad pudiera contar con equipos que puedan ayudar a los investigadores a revisar el inglés. Eso sería un aporte, sobre todo para los investigadores jóvenes, porque también con las otras cosas que hay que hacer, no hay tiempo para hacer todo esto, y si no, es un coste para la universidad también. Y también para el caso de los proyectos, una cosa que es clave, que yo entiendo que ya se está encontrando una forma de subsanarlo, es el tema del comité de ética. No puede externalizarse el comité de ética porque eso puede significar incluso que con investigadores que pueden ser competencia de lo que uno quiere presentar, van a acceder a la idea. Y si son ideas, van a conocer posibles competidores, y eso no es buena idea. Es un gasto para la universidad y estratégicamente se podría... La decisión de la revista, como también señaló Esteban, pues no puede tener la idea de los criterios de índice bibliométrico, como lo que sigue ANIT, y claro, eso va en coherencia con lo que se exige para poder tener el mayor puntaje para ganarse un proyecto Fondesit. Pero también ahí valdría la pena que a nivel de la universidad pudiéramos tener una opinión respecto a la validación de las revistas locales y latinoamericanas, que también conversábamos otro día, que muchas veces no se abordan problemas de investigación localizada, que serían muy importantes, como lo que está pasando ahora con la polución en los niños, o efectos de la educación, como se está haciendo en Chile, porque esos trabajos locales van a revistas localizadas, de investigación localizada, que a pesar de que el Fondecito ANIT la financia como la plataforma Scopus, es castigado publicar en esa revista. Entonces eso debería la universidad tratar de presionar para que Fondecit y ANIT reconsiderara el puntaje de las revistas locales. Y eso también pasa para el tema de la biodiversidad, porque escribir insectos realmente no lo escriben las revistas que son locales, y a pesar de que tenemos una falta de información sobre nuestra biodiversidad, esto es castigado en los fines de investigación. No es por de la pero sí idea más global de lo que es la investigación. Uno puede ocupar este criterio de punto de vista, cuando también además considerando que esos puntajes son índices bibliométricos que fueron hechos justamente por la gente que está encargada de la biblioteca, para saber cuál es la biblioteca, cuál es la revista que se saca más seguido, y no la revista que puede ser la más importante. Eso también hay que tener claro. Y también otro es la decisión de la pertinencia disciplinar, que también mencionó Esteban, que en el fondo uno tiene que ver a la revista según el tipo de trabajo que va a hacer. Hay revistas que le interesa más un tipo de investigación práctica, o alguna revista que permite más originalidad y ideas, trabajos nuevos. Y lo último, una decisión mixta, que es como, claro, combinar la necesidad de poder tener un mínimo de índice de la revista para que poder postular a fondos externos, y también en el fondo poder ser coherente con lo que a uno le interesa publicar, porque también eso hace que haya más posibilidad de innovación. En general, a nosotros nos pasa en ecología que la mayoría de los investigadores son neodarwinistas y tienen un enfoque bastante reduccionista de ver la biología, y eso hace que todos los trabajos que se publican son de ideas e hipótesis que ya se probaron. En Europa, en Estados Unidos ya está todo probado. Entonces repiten modelos o formas de hacer la ciencia que hace que no hayan trabajos originales. Y eso hace que hay muchos papers en Chile, pero no se citan.
Recomendaciones generales, para terminar. Es muy importante exigir que se mantengan las horas de trabajo en postulaciones y escritura de artículos interdisciplinares. Como decía también el colega, si se satura a los profesores de docencia y de administración, eso nos permite que haya tiempo para producir esto, y recordar también que las publicaciones son a la larga ingresos también para la universidad. Cada publicación que es producida a nivel de revista indexada son ingresos. Entonces eso tiene que darse cuenta la universidad y no aceptar que haya posturas que pongan que la investigación es como un lujo de la universidad. La investigación es una obligación de la universidad. Porque si no hay investigación, somos un colegio. Esa es la realidad. No hay nada que decir al respecto. De la misma forma, hay que mantenerse al día en nuestra área, y ahí, en el fondo, es muy importante que exista la oportunidad de participar en congresos, seminarios, cursos disciplinares, que los profesores puedan ir a hacer un intercambio, ir a donde un colega y en el fondo traer tecnología, conocimiento y capacidades de colaboración, que eso nos va a ayudar mucho. Y ahí también yo en general celebro lo que ha hecho la Dirección de Investigación, pero no estoy muy feliz de lo que ha hecho la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad. Estoy muy, muy desagradado con eso, porque nosotros incluso hemos traído estudiantes extranjeros y no hemos recibido ni un apoyo de la Dirección de Recursos Internacionales, cero apoyo. Y eso ha sido una falta de visión de la universidad, porque esas vinculaciones son las que después se muestran y se destacan hacia afuera, como que la universidad tiene influencia a nivel nacional e internacional. Y eso los profesores podemos aportar con esas redes de colaboración, pero la universidad tiene que apoyarnos. No puede que nos manden los papeles para que apoyen a estudiantes internacionales y nunca recibir ninguna respuesta. Eso es desperdiciar como ese tesoro que se está entregando desde los profesores que estamos aportando con eso. Trabajar en temáticas motivantes dentro de nuestras capacidades, es en el fondo trabajar en lo que uno sabe. Eso es fundamental, y uno ve la coherencia curricular cuando uno ve una persona que sabe un tema, tiene una coherencia curricular y se ha mantenido dentro de un margen de lo que son sus intereses, que es como el programa de investigación. Una persona le interesa investigar sobre, puede ser X, y uno ve una coherencia curricular en eso. Y eso es muy importante porque muestra que una persona que está trabajando seriamente en un tema y no está picoteando, o el fondo está colgándose de papers de otros investigadores, que eso también ocurre en las malas prácticas que ocurren en la ciencia. Ser capaz de trabajar en equipo si se aspira a lograr objetivos interdisciplinarios, como el ejemplo de los trabajos que hacía Esteban, que un ejemplo de lo que esto mismo que estoy ilustrando acá en este punto, y eso se logra justamente, por un lado, con el currículum y el esfuerzo personal de los investigadores, que muchas veces Fundación Mi Casa es lo que nos ayuda a poder acceder a diferentes cosas, pero la universidad tiene que aportar, tiene que darse cuenta de que eso es una inversión que está haciendo. En apoyar el fortalecimiento de redes interdisciplinarias, permite postular a proyectos anillos, a proyectos núcleos milenios, pero si no está esa base, no se puede, no se puede. Generar redes nacionales e internacionales que permitan tanto la profundización de la investigación y oportunidad de intercambio. Bueno, ya lo expliqué. En el caso de no ser exitoso, esto es bien importante. En general, lo que más a uno le pasa cuando trabaja como investigador es que lo rechazan los proyectos de los papers. Y eso es bien deprimente, porque uno se siente mal, hay a veces decisiones que son injustificadas y sospechosas, y eso hay que saber que existe también corrupción en la ciencia, y lo hemos visto en casos ahora últimamente de plagios, de profesores que son muy destacados, publican mucho y después se descubre que tienen una especie de estructura de estafa Ponzi en su forma de publicar, y eso es verdad, pero en el fondo no hay que frustrarse porque existan estas situaciones, ni autoflagelarse porque uno hace lo que está haciendo porque le interesa. Y si uno tiene un interés y una motivación y está inspirado en su trabajo, tiene que echarle para adelante nomás, pues hay que hacer los tiempos, como también decía el colega, hay que darse espacio para poder un poco descansar también, porque cuando uno le pasa esto de que le va mal, o está en un proceso de escribir un trabajo y ha llegado a un punto en que tiene que decantar la información, hay que darse tiempo para pensar. Y esos espacios son pausas reflexivas que son hechas con las cosas que a uno le gusta hacer. Si a uno le gusta ir a correr, si a uno le gusta hacer cosas artísticas, tocar un instrumento, eso hay que hacerlo, porque eso también es parte de que tener la máquina que uno ocupa en la cabeza tiene que estar sana, y eso tiene que hacerse a través de complementar lo que uno necesita para su salud personal.
Y eso tiene que ser también apoyado por la universidad, en el fondo tiene que darse que los investigadores no sean estresados también, ¿no es cierto? Entonces, también, la otra cosa que es bien importante, y voy a ilustrar con el caso del profesor Alejandro Rojas, que está investigando los anticuerpos de la alpaca en la Universidad Austral. El profesor Alejandro Rojas, que es biotecnólogo, está con una terapia con anticuerpos de alpaca, que no ha recibido fondos del ANIT, no ha recibido fondos, a pesar de que ha presentado y tiene datos súper importantes, y que en cualquier otra parte del mundo sería elevado alzado él como un héroe nacionales, y se ha apoyado con su red de proyectos alternativos y universidades de afuera, como de Corea, por ejemplo, que lo han apoyado para poder seguir con su investigación. Y ese tipo de cosas sorprendentes, imagínense, si no financian alternativas de terapia al COVID, que es una cuestión que ya nos tiene sonado, no está financiando ANIT porque están preocupados de las cosas que a ellos les interesan. Imagínense que para el resto. Entonces, los fondos nativos son súper importantes. Trabajamos en cosas de historia natural, por ejemplo, están los fondos Ruford, de la Sociedad Ecológica de Londres, de British Society, National Geographic. Hay un fondo de los Emiratos Árabes que tiene que ver también como conservación, pero también con bienestar humano. Eso también está, el bienestar humano. Hay otras fundaciones de conservación, etcétera, fondos que aportan con equipamiento. Por ejemplo, Idea Wild, uno puede pedir maquinaria, equipamiento tecnológico que no está en Chile, que se puede comprar en Estados Unidos, se puede pedir a través de esto, que permite comprar equipamiento, por ejemplo, menor, no un cromatógrafo, pero algo por lo menos. Y así, hay alternativas de financiamiento que, a pesar de que sean menos rimbombantes o tal vez menos jugosos que el Fondesit, sí apoyan, sí sirven porque nos mantienen con un pie por lo menos en lo que estamos haciendo, y eso es peor que nada, y permite avanzar. A nosotros nos sirvió mucho para poder mantenernos con nuestra línea de investigación. Eso es lo que quería compartir. Agradezco nuevamente a la universidad y a la Dirección de Investigación, que lo felicito también porque están haciendo un trabajo excelente en la universidad. Yo creo que de la área de administración, junto con extensión, que le están poniendo el máximo empeño porque podamos avanzar como universidad. Así que realmente lo felicito y gracias por esta instancia. Muchas gracias, Cristian. Les recordamos a todos que ahora vamos a tener un espacio de conversación, preguntas más dirigidas hacia los dos investigadores con los que nos acaban de contar sus experiencias. Así que les invitamos a o escribir sus preguntas en el chat o bien solicitar sus turnos de interacción. Nelida, mientras surge alguna pregunta, agradecer a Cristian y a Esteban por su valiosa participación y mostrar sus preguntas hoy día. Y quisiera comenzar con una pregunta para los dos. Yo creo que es válido que nos cuenten o se refieran a algo. ¿Qué ha significado este terremoto de la pandemia para ustedes como investigadores? Yo sé que en muchos casos ha habido que reinventarse porque los datos, Cristian, por ejemplo, no se pueden tomar, o porque tenemos que modificar los objetivos de una investigación. ¿Cómo han asumido esta dimensión de un cambio tan brusco y qué ha significado para sus investigaciones en particular? Esa sería mi pregunta. ¿Comienzo yo? Sí. Ya. Bueno, la verdad que para mí fue una oportunidad porque por fin tenía tiempo de no estar moviéndome y quedarme en casa, y ya tenía generalmente, claro, la gente ve los artículos, ve la producción, pero esa producción viene, o esos datos o esos experimentos vienen de un año atrás. Y a veces 2 años hasta que aparece el artículo aprobado. A veces uno puede estar un año solamente en revisión o más. Entonces, la verdad que yo aproveché ese tiempo para poder sacar un montón de datos y artículos y proyectos que tenía, y poder hacerlo de manera más tranquila, y todo ese tiempo de locomoción, que para mí no es poco porque yo vivo en el Cajón del Maipo.
entonces pierdo como 2 horas, 3 horas todos los días en moverme. Más que nada eso, fue provechoso en ese aspecto y fue demasiado provechoso. De hecho, a mí se me hace replantearme el hecho de ir tanto a la universidad en algunas etapas para este proceso y de ir a firmar el libro. Creo que los investigadores deberíamos tener un poco más de libertad. Y la verdad quiero ser súper claro en esto, desde que yo hablé con Elisa Araya, que es la directora del departamento, que yo no quería ir más a tantas reuniones departamentales y que no quería que me involucraran en tantos comités. Todo ese tiempo, la verdad, fue muy bueno y yo me comprometí con ella de manera personal a tratar de aumentar la producción del departamento con la carga horaria que tengo. Y ella lo asumió, tomamos este costo-beneficio, ella se la jugó un poco, yo también, y bueno, el resultado fue bastante bueno para ambos. Entonces eso yo también quiero resaltarlo. Muchas veces hay decisiones pequeñas de los directores de los departamentos a los que pertenecemos todos que nos hacen cambiar la vida de nosotros y pasar de ser profesores, como decía muy bien Cristian, a ser académicos, a realmente generar el conocimiento que entregamos en el aula a los estudiantes. Gracias. Súper, sí, yo concuerdo con Esteban que en el fondo como el trabajo de investigación tiene una data que puede ser de años, muchas veces uno va acumulando material para poder avanzar en algunas cosas y también, también ocupar este tiempo para reflexionar sobre aspectos que requieren en el fondo pensar sobre temas y poder discutir. Y nosotros, en el caso de nuestro laboratorio hay cosas que no tuvimos que dejar congeladas, a veces literalmente incluso están congeladas las muestras. Pero también hemos aprovechado para poder avanzar con otros trabajos o trabajos que teníamos pendientes o desarrollar discusiones en torno a temas. Por ejemplo, ahora estamos a punto de sacar 2 trabajos, uno que tiene que ver con el contexto de la conservación de la biodiversidad de polinizadores y la agricultura intensiva que se hace en Chile, que es un problema gravísimo de contaminación, tanto para la salud humana como para los animales. Y eso tenemos aceptado el trabajo, un trabajo que fue por invitación a una revista de sustentabilidad, que ya ahora estamos a punto de sacarlo, y eso ha sido gracias a que hemos podido tener el tiempo para poder tranquilamente sentarnos a pensar y justamente a enfocar nuestra energía en esto, que es lo que nos gusta y en el fondo que lo podemos hacer bien si tenemos el espacio que se necesita. Entonces, si bien es cierto, ha sido una adaptación, eso es cierto que ha habido que adaptarse a la situación, pero no ha sido un tiempo que podamos decir que hemos desperdiciado o que lo hemos perdido debido a esta situación del confinamiento. Así que echándole para adelante tenemos, así que eso es lo que se puede hacer, avanzando en los aspectos, dimensiones de la investigación que sí se pueden hacer. Así que, en el fondo, seguimos trabajando. Gracias a los dos, ambos. Eso. Muchas gracias a ambos. Ofrecemos el espacio para generar una conversación con ambos investigadores. Tenemos en el grupo un grupo diverso de integrantes entre los asistentes. Cristian Rivera, del Departamento de Francés, nos está dejando unas preguntas en el chat para ambos. ¿Cómo trabajan con los listados de las revistas con el factor de impacto y qué criterios utilizan ustedes con esto? Lo pueden revisar. Sí, ahí ya lo vi. Bueno, en general, algo había hablado yo en la presentación. A mí, mis colegas de Brasil me envían el listado de revistas en Medicina y Ciencias del Deporte que hace su universidad, de cómo está rankeada los artículos por año, o sea, las revistas por año y su factor de impacto, y el área temática que más está publicando la revista del año del informe. Y ya eso igual me ahorra mucho tiempo a veces, estoy hablando de veces días, de ya
acotar de 20. Tienen que pensar que en el campo de nosotros los factores de impacto no son tan altos. Ya, la que más tiene es la revista británica de medicina del deporte, que tiene un factor de impacto 8, 9. Hay otras revistas de otras áreas que tienen un poco más y de ahí hacia abajo. Pero ellos me facilitan ese listado, ¿ya? Y eso me ahorra mucho tiempo en mi caso. Y también quiero... eso yo creo que sí. Ahí creo que respondí por mi parte. Sí, concuerdo con lo que señala Esteban. En el fondo uno trata de tener esta lista, o sí, en el caso de tener esa oportunidad de que otras personas uno le faciliten en esta actualización, mejor todavía, si uno pudiera tener para cada área de la universidad que el ranqueo y qué se está publicando, porque eso también es como que hay temas que son tratados mayoritariamente por la revista, muchas veces por decisiones de lo que es considerado importante tratar en ese punto. Por ejemplo, ahora estamos enfocados en muchas revistas en el tema del COVID, incluso áreas que tienen que ver con la zoología, están viendo cómo se genera, por ejemplo, los procesos de zoonosis reversa, que es de que del humano puede pasar el COVID al gato, y del gato puede pasar a otro animal, o a los animales de carga en las zonas como Asia, que ocupan dromedarios, por ejemplo, se sabe que puede pasar de vuelta a la naturaleza. Entonces es un problema grave porque se diversifica el virus, por darte un ejemplo. Entonces, esa es como relevancia de cada temática, está siendo evaluado por los editores jefes de la revista, y eso, claro, hay que tener una persona, o idealmente que haya personas que puedan dedicarse a eso, si no, uno tiene que hacerlo a mano, o rankear la revista a mano nomás, según lo que uno tiene considerado. Y también está el otro tema que justamente tiene que ver con las temáticas, que es la relevancia disciplinar, porque hay veces que la revista tiene poco impacto, pero es donde se está discutiendo un tema, entonces uno quiere igual publicar en esa revista aunque tenga poco impacto, porque ahí es donde está la gente que va a valorar lo que uno está trabajando. Y justamente el impacto a veces es influenciado fuertemente por la cantidad de personas que trabajan en un área. Entonces, si hay un área muy específica, que puede ser muy importante para la humanidad o para la educación o lo que sea, pero hay pocos profesores, claro, puede que tenga poco impacto igual. Entonces, en el fondo, se puede usar ambos criterios. Muchas gracias a los dos. ¿Alguien más con alguna otra consulta? Que habían consultas en el chat. Gracias, Marcela. Nelia, César Peña tenía levantada la mano. César se retiró de la sesión, tenía otra reunión, parece. Sí. Yo tengo una pregunta para Cristian. Lo que pasa es que yo conozco a Cristian por los artículos, porque mi hermana estudia biología ambiental en la Chile. Entonces, para los que no conocen a Cristian, Cristian es muy famoso en su área, ¿ya? Y yo algo le había comentado a mi hermana hace un par de días. Entonces, y ella es de biología ambiental y ella me dice que la UMCE tiene uno de los mejores laboratorios y académicos en el área de la entomología. Yo sabiendo nada de entomología, dentro de mi ignorancia. Entonces, quería saber cuáles eran los nuevos desafíos, Cristian, o el gran desafío que tiene la epigenética en el área, en tu área en particular, de ahora en adelante, como qué deberían prestarle atención los investigadores más jóvenes y hacia dónde deberían apuntar. Muchas gracias, Esteban. Sí, la cuestión de la epigenética es terriblemente desafiante porque requiere implementación tecnológica que muchas veces en Chile no tenemos. Nosotros ahora estamos colaborando con un amigo chileno que está en la Universidad de Estocolmo, pero para darte un ejemplo, una de mis tesistas que ahora también está presentando un trabajo, ella hizo una revisión de los pesticidas que están aprobados en Chile, y que muchos de ellos, la mitad no está aprobada en la Unión Europea. O sea, nosotros mandamos la fruta para Europa y la mitad de los pesticidas que estamos usando están prohibidos en Europa. Y ella hizo un cotejo de cuántos de estos pesticidas tienen efectos deleterios en insectos, principalmente en abejas. Y claro, hay montones de consecuencias que no son letales, sino que son subletales. Que la legislación está hecha para ver, por ejemplo, los efectos letales de los pesticidas, pero los efectos subletales son considerados que está bueno, no importa, pasa nomás. Y la cuestión es que dentro del efecto están factores de cambio epigenético que afectan la capacidad de orientación de la abeja. Y eso se ha descubierto que hay un deterioro de las capacidades cognitivas de la abeja
que está vinculado con procesos de metilación, que es un término químico que se refiere a bloqueo de zonas de la herencia que no dejan que se expresen ciertos factores del desarrollo conductual del insecto. Entonces, estamos en eso tratando de poder, o sea, este trabajo ya lo logramos, está aceptado también, está en proceso de publicación, pero es una de las dimensiones que tiene que ver con cómo la influencia del medio ambiente afecta la herencia de los animales y del ser humano a través de los procesos que tienen que ver con el deterioro ambiental, que está crítico ahora. Entonces, justamente, por la aplicación que tiene sobre el futuro de la biodiversidad y de la herencia humana es súper potente. Y también esta dimensión que tiene que ver con el estrés, porque en la medida que promovemos sistema educativo estresante o ambientes de desarrollo estresante, porque los niños se están desarrollando en el colegio, pasan muchas horas en el colegio, y están sentados todo el rato, no sé, tú seguramente ahí tenías harto que conversar sobre cómo eso le hace daño a los niños, estar sentados tanto rato, en vez de poder tener recreos más seguidos, poder tener más actividad física. Ahí yo creo que ya estoy ahí que tú podrías contarnos. Sin duda que tiene que ver con cómo pensamos que la toma de decisiones actuales puede afectar la evolución de nuestra especie. En el fondo va en ese nivel de importancia. Muchas gracias. Esteban, nos habían dejado una pregunta en el chat de cómo se vincula tus avances en investigación con la persona que escoges para formar, cuando nos hablaste de la selección de los estudiantes. Sí, bueno, yo hace el año 2018 formé un grupo de iniciación científica en el departamento, ya porque veía que los estudiantes tenían muchas falencias en investigación en general, porque ellos tienen una asignatura de investigación educativa, pero muchas veces el programa, el título del programa es más ambicioso que los contenidos. Entonces, y cuando uno empieza a indagar así en cosas muy, de pronto, no básicas, pero elementales de investigación, el problema de investigación, cuándo es un problema, cuándo no, cuándo es una pregunta, cuándo es un estudio de caso, uno se empieza a dar cuenta de que no están teniendo la herramienta y son alumnos de pronto de tercer año. Y eso me incentivó a que yo siempre criticaba mi formación de pregrado, así era como. Y una vez un colega me dijo, tú siempre criticas pero no propones nada. Entonces dije, no, tiene razón, voy a darle el punto y generé este grupo de iniciación científica que después con Elisa me ayudó a formalizarlo. Nos conseguimos una oficina en el departamento, una sala, pusimos café, té, puntos de internet, sus propios computadores y ya los estudiantes tenían un lugar donde dejar sus bolsos, ir a clase y volver. Y coloqué a los estudiantes de quinto año, que eran 3, en general eran 7, 8 estudiantes, no eran más 9, y los estudiantes que tenían que hacer su tesis o su seminario, ellos hacían su seminario, pero además les metía 2 ayudantes de investigación que eran estudiantes de segundo, tercero, primer año, y que obviamente eran quienes les ayudaban a tomar los datos, a buscar los tests, les daban tareas, y ahí se iban autoformando ellos y yo iba regulando al investigador principal, que era el que se tenía que titular y tenía esa presión de terminar porque tenía que titularse y todo lo que significa. Y desde ese grupo, bueno, quedaron muy buenos alumnos, quedaron un par de alumnas en general, y de hecho lo más llamativo que las que más aporte tuvieron eran mujeres más que varones. Eso me llamó así como que son mucho más meticulosas que los varones, no cometen errores iniciantes, podríamos decir, y son muy meticulosas. Eso. Y en general todos los grupos eran liderados por las chiquillas. Bueno, después vino la pandemia. Y hoy en día ellos están con sus proyectos, están postulándolo a los proyectos MIS. Yo lo obligué a postular a MIS para que costearan parte de los gastos de su proyecto y estamos esperando que se puedan activar para poder postularlo y pasar al comité de ética y todo lo que exige en general el MIS. Y siempre hay un par de estudiantes por generación o uno. Y después los traigo al laboratorio donde yo trabajo, que es acá en el Centro de Alto Rendimiento. Entonces les consigo una estancia que es certificada por el instituto
de que estuvieron un rato con nosotros y aquí están un semestre. Y ahí mis colegas del laboratorio, más quien le hablan, los ponemos a prueba un ratito y los llevamos. Conocen a los deportistas que aparecen en la televisión, están con nosotros, más o menos manejan el mundo del laboratorio en términos, en la interna, ya que no es solamente los papers, los artículos, tomar datos y escribir, sino que a veces también es reírse, tener un buen grupo humano. A veces hay días que solo de pronto nos reímos porque ya tuvimos un día pésimo y preferimos no seguir avanzando para no seguir empeorando lo que ya nos está pasando. Entonces ellos se van un poco empapando eso y después con algunos contactos que tienen distinta gente acá, donde también hay gente, exalumnos de la UMCE y exacadémicos de la UMCE que trabajan acá, les conseguimos algunas becas internacionales para irse a estudiar afuera. De hecho, ahora hay un alumno que se fue a Brasil a hacer su máster en Brasil, online por la pandemia, pero apenas se abra la frontera, él se va y estuvo 1 año y medio con nosotros, ya sabemos, y él dijo, profesores, yo vendo todo lo que tengo y yo me voy. Allá veo cómo me la arreglo, pero yo ese magíster lo termino sí o sí. Y ahí uno ve un poco el hambre y la sed que tienen de cierta necesidad intelectual. Pero eso es como la forma, no diría que hay uno da la instancia, pero no creo que tenga una forma, así como un manual de decir este alumno sí. Ahí me dejo llevar un poco más por habilidades de pronto sociales o de pronto cómo ellos se relacionan con el resto de la gente del laboratorio. El respeto en la ciencia es muy, muy importante. Muchas gracias, Esteban. Mariela Carbacho, del Departamento de Matemáticas, tiene una consulta. Sí. Bueno, primero que nada, agradecer la instancia porque es súper enriquecedor. También agradecer a Esteban y Cristian la experiencia. Yo creo que en el fondo ustedes nos dejaron claro este proceso de que es una escalera, ¿sí? Donde uno va avanzando. Al principio como que no es tan claro que uno no va a ganar un Fondesit de un día para otro, o un anillo o el proyecto que sea, pero más que nada como que me gustaría si ustedes podrían como de alguna forma, porque lo dijeron entre medio, pero como un poco las líneas generales de cuáles debiesen ser nuestros mínimos para comenzar y poder ir avanzando, porque, por ejemplo, el tema del factor de impacto, el tema de ganar un Fondesit, como que son cosas que no dependen de uno, están como fuera de los márgenes, entonces, también, por ejemplo, la instancia que tiene el departamento, que ahora contaba Esteban, que te dio este espacio para organizar estos grupos de investigación, que claramente van nutriéndote no solo a ti, sino que a ellos mismos y poder seguir avanzando. Y lo mismo que decía Cristian, así como hay otros colegas que no ganan el fondo porque la revista no estaba indexada, pero igual el departamento se está nutriendo en investigación. Entonces, ¿cómo ustedes o de qué manera ustedes podrían decir, empezamos con esto, seguimos con esto y así podemos estar ahora como consolidados como investigadores? Eso, si acaso podrían así como hacer un mini resumen. Cristian. Sí, un poco yo creo que como es una cuestión súper abrumadora poder tratar de lograr, por ejemplo, ganarse un proyecto en Chile por lo menos, a veces incluso es más fácil ganarse proyectos de afuera que en Chile, no porque no sea difícil, sino por otros factores que son más largos para conversar. Pero yo creo que primero no hay que abrumarse, Mariela, en el contexto de que es difícil acceder a los fondos en general y también a la revista, entonces hay que partir por lo que uno tenga más a mano. Al principio, si uno, por ejemplo, quiere comenzar a desarrollar un tema que no se trabajaba en Chile, nosotros nos pasó que de empezar a trabajar en un proyecto nos tuvimos que por obligación ponernos a trabajar en conocer las especies de cucarachas chilenas, que no sabía nada, se pensaba que no había cucarachas chilenas, especies de cucarachas chilenas, había muy poco trabajo, hace cientos de años que no se había hecho nada. Entonces los primeros trabajos que nosotros hicimos orientados a la historia natural de eso, los publicamos en revistas como Guyana, que es una revista de historia natural de la Universidad de Concepción, que no es como muy considerada dentro del puntaje, porque tiene un puntaje de revista local, porque investigación localizada, como conversábamos recién. Pero ese pequeñito trabajo, que lo hicimos en la quebrada de Córdoba, al lado del Tao, ahí una zona que tiene bosque nativo bien bonito, un matorral chileno. Y ahí pudimos
discutir algunos temas, presentar este sistema de estudio que no se había trabajado nunca, y luego que eso publicamos en esa revista que tenía un puntaje de Easy bien bajito, accedimos a otra revista un poquito mejor que nos permitió hablar de otros temas, ampliar un poco más el trabajo, a postular un fondo de la Fundación Rutherford en Inglaterra que apoyaba este tipo de investigación. Entonces está mucho también en explorar las posibilidades de financiamiento que hay, no solamente del Fondesit, que te permitan tener proyectos tal vez de menor cuantía dentro de un monto y lo que uno logra hacer, pero que te permiten en el fondo ir paso tras otro construyendo una problemática de investigación que a ti te interesa. Y eso es bueno porque en el fondo te vas dando cuenta de que son cosas que son accesibles para el investigador, son accesibles para formar un equipo. Y claro, ahí está también una cosa que conversábamos aquí también con el colega, que es muy, muy bueno poder tener un equipo que pueda incluir a los estudiantes, incluir a colegas de otras universidades, porque en el fondo lo que uno puede saber de un tema tal vez complementado por otros saberes, y también los estudiantes tienen mucho que aportar. Entonces ahí hay una cuestión que es bien clave, y que la medida también que, por ejemplo, la universidad da espacio para que los estudiantes puedan juntarse, por ejemplo, en biología, falta un espacio físico para que los estudiantes se junten a estudiar, se tienen que juntar a estudiar en una mesa, detrás de una mampara de vidrio, que se mueren de frío. Entonces, ese espacio, por ejemplo, que suena como que están puro conversando, en realidad no, está bien que conversen. Y en otras universidades es bien visto que hay un espacio de socialización en que la gente comparte, conversa, y eso va generando incluso conversaciones de ideas que se pueden hacer en colaboración. Todas esas cosas, bueno, es una cuestión que no es de un día para otro, y uno va de a poquito y va a poder acceder a lograr cosas más grandes. Así que no hay que... Muchas gracias, Cristian y Esteban. Marcela tiene una consulta. Oye, bueno, felicitarlos a ambos. Tengo como una pregunta para cada uno y una pregunta global. Voy a partir por la global. ¿Creen ustedes que los investigadores somos malos profesores de aula o siempre estamos intentando quitarnos la docencia? ¿Qué opinan ustedes sobre esa creencia? Y para cada uno, por ejemplo, para Esteban, me gustaría saber de qué manera tú piensas que la experiencia que has logrado en el semillero de investigadores se puede institucionalizar dentro de la universidad. Y en el caso de Cristian, que me encantó, digamos, la estructura que muestra en su modelo epigenético, me surge la idea cómo es, o sea, si es que se podría trabajar, ¿no es cierto?, con niños que han sufrido violencia, específicamente violencia sexual. Eso, gracias. Y los felicito a ambos. Gracias, Marcela. Bueno, yo creo que hay un tema de fondo. Todos sabemos un poco la historia de la universidad en general, y yo creo que los alumnos, en cierta medida, cuando ingresan a la UMCE, ellos buscan cierto nivel de pertenencia, que yo creo que no lo tienen, no lo encuentran. Por lo mismo que dice Cristian, de pronto uno le ofrece... Yo lo único que le ofrecía a ese grupo fue una oficina con calefacción, con café que compraba yo, un hervidor que encontramos en la administración, un lugar donde poder dejar sus bolsos, donde ir en los breaks a comer o a conversar. Y ese espacio, que era un espacio físico pequeño, una sala que está abandonada y una oficineta chiquitita, fue tomando espíritu, ¿ya? Y ahí mi función principal, que yo traté de velar por mucho tiempo, era tratar de que ellos controlaran también sus impulsos de que obviamente hoy día la ciencia está metida en todos lados. Entonces vemos que hay científicos que publican un artículo y lo ponen en su Twitter, y empiezan ahí toda una serie de discusiones, y como que también es una vitrina social. Entonces tratar de explicarles que ese no era el fin de la ciencia, y que tenían que tratar de controlar su ego, y mientras antes lo fueran aprendiendo, eso es mejor, ¿ya? Y que el compañero que no hace ciencia es tan valioso como el que sí lo hace. Entonces yo creo que ahí estuvo principalmente mi labor, además de lo otro que yo creo que es de menor importancia.
porque está en los libros, podría ser un manual y pasárselo, pero en decirles, en contarles quizás anécdotas que a uno le van pasando, tanto buenas como o no tan buenas, y ver qué es lo que uno aprendió y también decirles lo que les va a pasar. Como creo que ese espacio nos entregó esa pertenencia. Y ahí, pues, solo por recordar ahora, tenemos a Pablo Merino, a la Connie, que son dos de los, yo creo que en el mediano plazo van a andar bastante bien en esta área. Sí, respecto a, a ese punto que señala Marcela, yo creo que en general mi experiencia con mis propios profesores que me han formado, yo lo que he visto es que la gente que tiene una inspiración en un tema, que ama su disciplina, lo que más quiere es enseñarla, porque básicamente la única forma de que un área crezca es que se forme gente nueva. Eh, entonces, yo creo que en general un profesor que tiene un interés en investigación es un profesor motivado para enseñar, motivado a enseñar puntualmente en un curso, tal sea pregrado o posgrado, sino enseñarle arte a su estudiante. La disciplina crezca es que se reproduzca. La investigación tiene que reproducir un investigador que más y que van creciendo, haciendo crecer la área que a uno le interesa. Uno tiene una atracción por un área que quiere que se desarrolle. Entonces, en general, yo he visto esa actitud positiva hacia la docencia. A mí, mi experiencia, por ejemplo, en el 2014 nosotros organizamos un curso, 2013-2014, organizamos un curso de polinizadores, de biología de los polinizadores, o sea, el enfoque de la polinización desde el punto de vista del animal, no de la planta, en que invitamos a colegas de Estados Unidos y de Bélgica, que hicimos como lo que ahora tenemos que hacer por obligación, porque lo hicimos antes de la pandemia, que es poder invitar a los colegas que presentaran por Skype, los que estaban en Estados Unidos y en Europa, y que en el fondo fue un curso súper bueno, porque invitamos a un montón de amigos que trabajaban en Chile en el área, más colegas internacionales, y tomaron un montón de chiquillos de la UNCE de biología y de otras facultades, y fue bonita la experiencia porque era en el aula, nosotros estábamos ahí, las clases que nos tocaban, los profesores chilenos estábamos ahí, pero cuando tocaba un profesor extranjero lo hacía a través de Skype. Y todos muy interesados en participar, profesores que, bueno, son puntales de su área en sus países, que tuvieron la generosidad de querer hacer la clase para nosotros sin ningún problema. Unos teniendo que levantarse a las 2, 3 de la mañana porque no coincidía el horario. Entonces, yo creo que eso es un mito y la verdad es que un investigador que le gusta lo que hace, le gusta enseñarlo porque es la única forma de que su área se progrese y prospere. No existe, hay un mito de que están los genios y muchas cosas que se hacen como los premios nacionales hacen creer a la gente que existen genios que son los que hacen la investigación y todo lo demás son como diferentes. Y no, es una persona que trabaja en un tema que le gusta nada más y que generalmente trabaja en equipo. Entonces, no es que sea el resultado de una persona, como bien mostró Esteban agradeciendo a sus maestros y a sus colaboradores. Es un trabajo que se hace en equipo. La investigación es un trabajo que se hace en equipo y que depende de la docencia directamente, porque si no se forman nuevos investigadores y nueva gente interesada en educar sobre el tema también, estamos sonados. Es una cuestión que yo por lo menos lo tengo claro y desde mi incorporación a la UNCE yo lo que más me ha gustado es el curso del área que yo me especialicé, hacer electivo, y los chiquillos que trabajan con mis tesinas, en el fondo lo saben también, las tesinas que ya trabajan conmigo, en el fondo es una cosa que a uno le gusta hacer, no hay una incompatibilidad. Gracias. Oye, y la otra pregunta de la epigénesis. ¿Tú crees que eso podría? Bueno, eso daba Sí, un sí, café y muchas cosas. sí, no, cortito nomás para después dejar a Esteban, que también tiene que contestar. Un profesor eh, de psicología que nosotros citamos en el trabajo que hicimos, eh, que no, ahora no me acuerdo, no puedo recordar su nombre. Él trabajó con los niños del Sename y encontró que muchos de los niños que tenían historial de haber sido detenidos por delinquir, tenían justamente asociado a eso problemas diagnosticados, dolencias mentales que habían sido diagnosticadas, que eran producto directo o indirecto de estrés. Entonces, efectivamente, a ese patrón que le encuentra, uno podría asociarle
niveles de investigación de si tienen procesos de metilación o acetilación en su herencia, como se ha encontrado, por ejemplo, en la gente que ha ido a la guerra, etcétera, y que son procesos que son también reversibles. Se ha encontrado que esto, a través de terapia psicológica, no estamos hablando de fármaco ni nada, a través de terapia psicológica se genera un revertimiento, se revierte este proceso que afecta, incluso puede llegar a afectar la herencia si no es tratado. Entonces, sin lugar a duda, Marcela, que es algo que sería muy necesario que se hiciera, porque efectivamente ese nivel de daño, de estrés o de experiencia traumática, altamente probable que queden ese tipo de trazas en el sistema de herencia, como un sistema de múltiples reguladores, así que sin duda que sí. Gracias. Sí, bueno, lo mismo que planteaba Cristian. Uno, como he pasado por distintas etapas, yo llegué a la UMSS haciendo clases y de mis profesores aprendí a hacer muy buenas clases. Entonces eran clases muy buenas, era el mejor profesor evaluado, y tenía una tasa de reprobación tampoco bastante alta, entonces no, eso de reprobar y aprobar y que uno lo considere un buen profesor no tenía sentido. Después avancé a hacer muy buenos apuntes para las clases. Después veía que algunos escribían libros, y hoy en día obviamente la producción de la academia está en artículos y congresos porque es una manera más rápida, también más breve, más concisa y más directa de entregar la información para lo que se busca. Pero sí, y yo creo que para los estudiantes, de pronto el tener clases con los mismos autores de las cosas que ellos leen, a veces ellos a uno se le acercan y preguntan si es realmente uno el que aparece en el nombre del autor del artículo, y para eso ellos los llena mucho de mucho orgullo muchas veces de estar en la universidad. Yo creo que eso también les da un sentido de pertenencia. Pero sí, el hacer clase a mí me gusta, pero también hay que tratar de regular que no puede ser 70% docencia y 30% de investigación y lo que alcance para la gestión, sino que deberíamos tener como universidad una menor carga horaria, y obviamente con un compromiso también de investigación, de proyectos, de congresos, de iniciativas científicas. Un compromiso real, evaluable, cuantificable, y que también tenga un costo el no cumplir el convenio. Muchas gracias, Marcela, y a los dos invitados. Creo que han sido súper claras sus intervenciones y las respuestas a las que ya se generaron han permitido también contribuir y profundizar en algunos aspectos. Nuevamente agradeciendo a nuestros dos invitados, a Cristian y Esteban. Muchas gracias. Yo creo que ha sido, como señaló Nelida, una rica mañana de presentación y de preguntas y de conversar en torno a cómo se genera el camino de construcción de un investigador. Sabemos, como dijeron nuestros invitados, que no hay receta a seguir al pie de la letra, que cada uno tiene que hacer su construcción, pero siempre hay parámetros generales en los que nos podemos fijar para iniciar este novedoso camino, que también lo señalaron los invitados, termina en una pasión, porque no hay tema que un investigador no considere que no es un trabajo, como señalaban ellos, sino que finalmente termina siendo una pasión que va equilibrando su construcción de vida. Así que muchas gracias a ambos y esperamos haber también enriquecido a quienes nos siguieron tanto en la audición, en el chat, o que van a poder ver esta grabación a futuro. Muchas gracias.